un integrante de Open COVID que ha tenido data valiosa y ha emitido información muy importante durante esta pandemia y lo seguirá haciendo, nos acompaña esta mañana. Quiero agradecer la presencia de Juan Carvajal en Encendidos. Juan, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Fernando? Noemí, buenos días, justo en saludarle. Buenos días. Yo creo que lo primero que es un poco inquietante es cómo acelerar, dado que los tres elementos para aumentar la velocidad de vacunación ya están dados, ¿no? Vacunas donadas, COVAX, vacunas compradas que están entrando en grandes cantidades, capital humano calificado para incrementar las brigadas de vacunadores, con lo cual sí se ha sentido un esfuerzo del Ejecutivo de acelerar, ¿no? La base 5, que la querían hacer cada 3 días, 2 años, la están haciendo a toda velocidad. Pero ¿se puede ir aún más rápido? Esa es la primera pregunta para abrir la conversación contigo, Juan. Sí, en efecto, sí es posible, sí es viable. Nuestro personal de salud, digamos, todos sabemos que nuestras enfermeras tienen el expertise y esto se ha visto traducido en esta pandemia, y años anteriores lo han demostrado, claro está, con vacunas en mano. Si bien febrero, marzo, abril era otro contexto porque no había una mayor cantidad de dosis, sin embargo en mayo, junio, las cantidades han ido más allá, inclusive por día, 150, 180, 220,000 en 4 días consecutivos, hace 2 semanas nomás. Entonces, el ministro nos ha manifestado pues que en este mes de julio van a llegar una gran cantidad de dosis, con lo cual va a llevar a que también se aumente la capacidad productiva. Sin embargo, hay algo que ayer justo en una entrevista en este medio radial que dio con Jaime Chincha nos llamó mucho la atención, de que si bien es cierto, a la fecha hay 7.400.000 dosis ya aplicadas, pero hay ciertas regiones del país que están vacunando, pero no están registrando. Y estamos hablando de cerca, según él manifestaba, de 1.200.000, lo cual cuando uno hace análisis, cuando uno hace estadística y ver proyecciones a futuro, distorsiona totalmente. Es un tema también que se debe corregir ya, ¿no? Exacto, ingeniero, realmente preocupante, y las razones del por qué no se consolida esta información en general serían muy importantes conocerlas. Le pido por favor que nos espere un momento en línea, vamos a hacer una pausa y al regresar continuamos con la conversación. Esto es Encendidos, ya volvemos. Fernandini desde Lima y Noemí Mamani aquí en Cusco. Estamos con ustedes a través de RPP La Voz del Perú. Esto es Encendidos y esta mañana conversamos con el ingeniero de datos y miembro de Open COVID Perú, Juan Carvajal, porque hay un porcentaje importante de ciudadanos que, si bien es cierto, han recibido sus vacunas, la primera dosis, pero no la segunda. Y había otro dato importante que también nos daba el ingeniero, perdón, era en relación a que algunas regiones no consolidaban los datos en general, es decir, no enviaban la información de personas que han recibido las vacunas. ¿Y es que se debe? ¿Cuál es la razón, ingeniero? Mire, yo le pongo un caso particular. La semana pasada se inició la vacunación de mayores de 50 años a 59 en la región Arequipa debido a la situación crítica que está viviendo. Y ellos tenían como meta 112,000 dosis por aplicar. Al día sábado habían ya aplicado cerca de entre 80 y 90,000. Sin embargo, en el REUNIS, en la data del MINSA, apenas hay registrado cerca de 60,000. Estamos hablando de un desfase de 30,000. Entonces, muchas veces son temas administrativos, muchas veces son temas de lejanía o falta de acceso, inclusive a la web del REUNIS para hacer las actualizaciones. Esperemos que, como lo manifestó el ministro el día de ayer, que a la brevedad se solucione esto, ¿no? Ahora, si en Lima capital uno tiene la facilidad de entrar a Pongo el Hombro, pone su DNI y le sale el centro de vacunación y la hora. Es muy complicado que esto lo puedan tener todos los ciudadanos del país. Esto facilita mucho porque además hay la posibilidad de llenar el consentimiento, ¿no?, que todos los ciudadanos tienen que hacer al llegar al centro de vacunación. La verdad es que cambia porque es digitalizarnos e integrarnos a nivel nacional. En algunas regiones los municipios
aunque le parezca inconcebible, lo he visto con un megáfono en una mototaxi, están anunciando las jornadas de vacunación para la edad. Pero si estamos en un mundo digitalizado, ¿por qué no hacerlo de la misma manera con todos los ciudadanos? Que todos tengan la posibilidad de poner su DNI y saber su centro de vacunación y su hora de vacunación. Sobre todo que ya vienen los más jovencitos que son absolutamente digitalizados, ¿no? Tienen una cantidad de megas en su en su materia gris que no tenemos los más grandes, que somos análogos. Pero no entiendo esa parte. Usted procesa data, usted está tan al tanto de este software que se ha creado, que a mí me resulta hasta un poco centralista, que solo una parte del país puede ver su turno de vacunación y otros lo tienen que hacer vía análoga o vía notificación con megáfono. ¿Por qué pasa esto, ingeniero? Son cosas que, como usted refiere, ¿no? En Lima, Callao, no ocurre, porque todo está centralizado acá, está más próximo. Sin embargo, hay lugares muy lejanos donde la tecnología pues no está al 100% y muchos de nuestro personal de salud utilizan aún registros a mano y el día a día pasa y lamentablemente pues no llenan los registros. Y mire usted que esto, Mauricio, no es que lo que haya manifestado el ministro no sea algo reciente. Yo recuerdo que en el mes de febrero el ex viceministro de Salud, Percy Minaya, hizo saber que en esa fecha habían, por ejemplo, ya 311.000 registros de dosis ya vacunadas, según su monitoreo, pero sin embargo en la web del vacunómetro en aquella oportunidad registraban apenas 180.000. Entonces ya desde ese momento, desde ese tiempo, en febrero, marzo, ya existía un desfase. Entonces hoy lo estamos viendo más notorio. Estamos hablando de 1.200.000 registros. Ahorita ya no estaríamos en 7.400.000, sino ya cercanos a los 9 millones. Con lo cual, pues, si uno quiere hacer análisis, proyección, abastecimiento a las regiones, un poco que se ve trastocada, ¿no? ¿No es cierto? Pero ¿qué limitaciones tenemos? Uno puede tener la aspiración de digitalizar a todos con las citas, pero ¿cuál es la limitación más grande que nos impide que todos los peruanos entren a Pongo el Hombro? Todos, porque entiendo que más del 90% de peruanos ya tienen un celular. Entonces es hasta una gran oportunidad para continuar digitalizándonos todos, ¿no? No solo Lima y Callao. Sí, a lo que usted refiere es de cara al ciudadano. O sea, todo ciudadano con su móvil puede acceder a saber la fecha, ¿no es cierto? Esa es la web de Yo Pongo el Hombro. A lo que yo me refiero es a la data en sí donde se registran las vacunaciones a diarias llevadas a cabo por cada dirección regional de salud. Es ahí donde hay un desfase en los registros como tal. Y esto obviamente genera problemas de análisis para que todo evolucione equilibradamente, ¿no? Además, es algo que se va a quedar. La inmunidad de estas dos dosis no es perpetua. O sea, la OMS ya ha dicho que lo más probable es que lo tengamos que hacer de manera sistemática hasta que la ciencia encuentre una vacuna mucho más potente. Pero por lo pronto nos va a tocar todos los años hacer lo mismo, ¿no? Claro que sí. Y no basta con una. Tiene que ser 2 dosis, ¿no es cierto? Y ahí es otro aspecto también donde hay ciertas observaciones que también tienen que, en este caso, las regiones acelerar, si es posible, ir puerta a puerta de aquellos adultos mayores que aún no han completado su segunda dosis, ¿no? Exacto, y ese tema, ingeniero, porque si bien es cierto, hemos sobrepasado los 3 millones de ciudadanos que ya recibieron las 2 dosis, pero hay un número de 400.000 aproximadamente que no recibió la segunda dosis y eso es preocupante. ¿A qué se debe? ¿Cuál es la razón? ¿O es un tema de data, de repente, que ustedes han podido percibir? Mire, 7.400.000 dosis aplicadas. El desfase que refiere el ministro es de 1.200.000, pero aparte de eso, incluso dentro de ese número, como usted refiere, hay cerca de 400.000 adultos mayores de 65, 70, 80 más, que solo han recibido una dosis, y esto está disgregado en cada región del país, unas más que otro. Entonces, uno, por tema de información, porque en un momento por ahí disfrutaron en las redes sociales que, como en otros países en Europa,
solo se aplicó una dosis, bueno, con una sola me quedo. Otra posiblemente sea por tema de salud, capaz que se haya contagiado, pero son temas que en este caso ya corresponden, ¿no es cierto?, a cada Dirección Regional de Salud, ver la forma de cómo poder completar la segunda dosis repetida, porque es un número altísimo. ¿Cómo subsanamos este vacío que usted ha identificado con tanta nitidez en la forma de procesar la data de los vacunados? Bueno, estrategias, la data es, accesible para cada Dirección Regional de Salud. En los datos abiertos del MINSA está, ahí uno ve, un código que se le identifica a una persona vacunada con una dosis, se le identifica si es que tiene o no la segunda dosis en el tiempo, según sea Pfizer, Sinopharm, 21 días o AstraZeneca, 28 días, hacer la trazabilidad respectiva y ya, inmediatamente hacer la visita respectiva, buscar la forma de cómo comunicarse, o capaz mañana más tarde inclusive, como usted mencionaba, los teléfonos móviles. Y yo recibí una dosis, entonces que a los 21 o 28 días me llegue automáticamente, por ejemplo, un mensaje de texto: señor, señora, usted ya está cerca, usted ya le toca su vacunación. De esa manera yo estoy al tanto, estoy alerta, y hacer también un monitoreo respectivo, si es posible, por distritos, ¿no es cierto?, por barrios, de aquellas personas que ya recibieron su primera dosis y están alerta. Oiga, mire, ya ha pasado 25 días, ¿por qué usted no se ha vacunado? Entonces, buscar una proactividad para poder subsanar esta diferencia, ¿no? Y obviamente me parece que hay que validar los temores, los miedos, no descalificar a nadie, y con información persuadir a ese ciudadano de la importancia de tener las dos dosis. Y ese es un tema también muy importante que usted toca, porque inclusive he escuchado testimonios en las cuales pues se ha tenido que convencer al adulto mayor para que finalmente se vacune. Pero cierta población, tal vez por creencias religiosas, que son renuentes no solo a recibir su segunda, sino a definitivamente no vacunarse. Entonces es algo también que nosotros como ciudadanos también deberíamos motivar a nuestros adultos mayores y a quienes ya recibieron la primera dosis a que vayan por su segunda, porque finalmente sabemos que las vacunas son las que salvan vidas, ¿no? Gran tarea de comunicación entonces para persuadir y despejar con información científica objetiva los temores que habitan en gran parte de la población. No solo adultos mayores, estimado Juan. El otro día escuchaba a una pareja de jóvenes, ¿no?, que están planificando su familia, y le decía a ella: mejor no te vacunes hasta después de tener el niño, no vaya a ser que le afecte al niño durante la gestación. Y no se van a vacunar, y no había forma de persuadirlos. Entonces, contra eso me parece que hay que insistir de parte de las autoridades que más bien sí hay riesgo de contagio y de perder la vida sin las dos dosis, ¿no? En ese sentido me parece que hay mucho por hacer con ese sector de la población de todas las edades que se están quedando solo con una dosis, que ya no quieren ir a la segunda, o que todavía están aferrados a algunos miedos que, insisto, los validamos, pero hay que explicarlos para ir con entusiasmo a lo que la ciencia por ahora está ofreciendo. Así es, en efecto, Mauricio. Sí. Bien, ingeniero, le agradecemos muchísimo por habernos acompañado esta mañana, y bueno, queda ahí la tarea de las autoridades de poder seguir trabajando para completar las dosis que faltan. Muy, muy amable, ingeniero, gracias. Gracias, hasta una próxima oportunidad. Pausa y volvemos con más en Encendidos.